Pero, Sesma, ¿qué tal, José? ¿Cómo andamos? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por su invitación. Pero un gusto, como siempre. Me mandaste un WhatsApp ahí y ahí me enteré, mala mía, dirían los muchachos, que no estuve leyendo todas las informaciones nacionales. Este, Ujú. el anuncio, la amenaza, no sé cómo hay que tomarlo, de Sturzenegger, de bueno, la famosa ley hojarasca, que va a derogar algo así como 70 leyes o modificarlas, entre ellas la ley de cabotaje, quiere cambiar las reglas de la navegación interna o nacional, diríamos, en el partido. Eh, ¿Por qué, cómo, cuándo, dónde, qué impacto puede tener especialmente en nuestra región? No, en realidad, lo que usted me está preguntando, mi estimado doctor, es sobre la modificación de la ley de cabotaje otorgada por el Reginave, que es el régimen de navegación que está por decreto 37 del 2025 y también en la parte de la Marina Mercante del decreto 340 del año 2025. Tiene su pro y su contra. Al, al, ¿Es al, al necesario? Sí. famoso al famoso 340, que se armó un lío, un escándalo, el Congreso lo derogó, ¿no? Lo derogó, pero ¿por qué lo derogó? No porque no quiera la modernización de la ley de cabotaje. Hay un problema de la parte, porque está una parte, digamos, escondida sobre la ley laboral. Ahí viene Claro. El tema, ahí viene el ahí tema. viene el problema. Claro, ahí viene el tema de que todas los sindicatos se oponían al régimen laboral que pasaba, por ejemplo, a ser un servicio obligatorio Claro. del 50 al 75% antes, por ejemplo, el armador, que es la empresa, tenía que acordar con los sindicatos la cantidad de personal que iban arriba de una nave. Llámese un remolcador, por ejemplo, antes de la ley tenían que acordar sí o sí con los sindicatos. Hoy ya no más el armador únicamente con la nueva ley tiene que presentar a la prefectura naval y ponerse de acuerdo siempre y cuando esta empresa, o sea, los armadores, cumplan con el mínimo de personal necesario para la circulación. Y eso hace a que se reduzca. Antes de la ley eran, por ejemplo, tenía un remolcador que podía llevar acordado con los sindicatos una cantidad entre 14 y 16 navegantes. Sí, pues, En era cambio, con la nueva ley parte del contenido de los convenios laborales. claro, ahora en cambio ya el armador, o sea, la empresa, tiene que cumplir con la norma de seguridad que dice que puede llevar entre 10 y 12. ¿Qué hace esto? Al reducir, hace más competitivo al tema de los remolcadores con relación a, por ejemplo, un remolcador paraguayo que lleva entre 7 y 9 personal. Y esto hace a la baja del costo Sí, pues. de navegabilidad. Pero también, Ahora a ver, bien, así como hace a la baja del costo, afecta a la seguridad, ¿no? Porque no es lo mismo, supongo yo, no, 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 un no, no, barco no, no, manejado, doctor, tripulado por 15 personas que un barco tripulado, un barco grande, estamos no, hablando, no, tripulado no, solo por no, 7. no, no. La norma de seguridad es la establecida en régimen mundial. Sí, pues. ¿Está? ¿Qué Pero se pasa? cumple Que porque el se régimen baja, mundial, porque, allá hay cuando estudié Derecho de Navegación, cuando era estudiante, después sí, no volví a leer sobre el tema, existen lo que se llaman las banderas de conveniencia. Los países claro, que tienen justamente pocos requisitos técnicos en cuanto a la construcción de los barcos, y muy poca o ninguna legislación laboral que garantice también la calidad, la preparación, la solvencia de los tripulantes,
o, como en este caso, hasta el número. No sé si Claro, en qué estatus está el Paraguay, pero... Lo que pasa, bueno, el régimen lo establece cada país. Sí, pues, sí, O sí, sea, sí. la dotación mínima de seguridad establecido por las normas de cada país de acuerdo a criterios técnicos. Eso es de cada país. Lo que se cambió es, a ver, cuando usted estudió esa ley que es el año 1944, ahora esto cambiaba, es claro, los barcos no eran los que teníamos, los remolcadores de antes no es lo que teníamos, lo que tenemos ahora, No, no, que no, pero te tienen digo, eso de todo. bandera, José, eso de bandera de conveniencia es internacional, es conocido. Sí, no, está bien, está bien. Los buques de bandera panameña o liberiana son peligrosísimos, son los que tienen Sí, abordaje, se parten por el está bien. medio, derraman petróleo, Sí, 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 sí. o sea, Sí, sí, por sí, eso sí, sí. justamente internacionalmente se los repudia y se los persigue. Está bien, está bien. Yo lo que digo es que al modernizarse el instrumento que lleva Ah, sí, cualquier pues, sí, tipo sí, sí, de sí, sí, navegación, ha bajado la necesidad de sí, tener sin duda. tanto personal a bordo. Sí, un día te van a Eso es decir lo que ahora hizo esta nueva ley. con la inteligencia artificial te va a decir que Claro, va a con venir la un inteligencia barco artificial, con los manejado por GPS que inteligencia. antes no. Claro, y con los GPS que antes no había, ahora estas máquinas ya, y la ecosonda ya directamente se lo maneja a través de una sola computadora, o sea que hay un navegante y no varias personas que antes tenían que hacer ese trabajo. Esto lo hizo Paraguay y lo puede implementar Argentina. Lo que pasa es que acá el tema, reitero, es el tema de los sindicatos que no quieren que se explote, y está bien, de el Sí, pues, personal, y que lógico. no, que, por ejemplo, lo que se elimina es el derecho a huelga. Ahí sonamos, porque ahí, y vos más que nunca como abogado sabés que la gente tiene el derecho a reclamar por el 14 y por la Constitución, el 14 y el 14 bis, ¿no es cierto? Tenemos que reclamar nuestro justo derecho a trabajar, pero también a reclamar lo que nos corresponde. En síntesis, para que tu radio escuchas entiendan de qué estamos hablando. Ahora bien, ¿es necesario hacer esto? Sí. ¿Qué beneficia? Y bueno, antes de esta ley de cabotaje, por ejemplo, en las hidrovías, cuando vos tenías un barco, el amarre en puerto no estaba permitido, el carga y descarga de distintos puertos. O sea, salía un barco, venía un barco de China o un barco de Paraguay y entraba en la hidrovía, podía descargar en Buenos Aires y cargar en Rosario y después, chau, nunca más. Ah, Ahora se eso. extendió el plazo de 30 a 60 días, en la misma traza puede parar en varios puertos, En los varios de puertos, cabotaje perdón, que lo de vienen, cabotaje es, digamos, es permitirle que un barco, creo, corregime si me un equivoco, barco que, un para barco que sale de Paraguay puede, hacer navegación de cabotaje nacional, o sea, entre puertos argentinos, solo lo pueden sí, hacer puede, buques de bandera argentina. O sea, antes, ¿no? antes sí, y por ejemplo, salía un barco de Paraguay y podía amarrar en dos puertos, En dos no puertos. más. Podía parar En dos puertos. Pues, En en Corriente Corrientes y en y en Rosario. Rosario. Y a Buenos Aires no podía, tenía que ir ya, si quería, ir a Uruguay. ¿Está? Ahora puede cargar el barco paraguayo puede cargar y descargar en todos los puertos argentinos. Lo mismo Argentina. Eso es lo que permite esta nueva ley, que me parece muy bien. Hay un montón de cosas también que con esta nueva ley se ha eliminado toda la simplificación aduanera, o sea, el procedimiento eficiente para reducir costos y tiempos operativos. Y esto simplifica toda la parte de hacer la simplificación aduanera en los trámites físicos. Ahora ya es todo digital.
emulando lo que hizo Singapur. En Singapur, por ejemplo, un trámite aduanero, mientras en el SICOSUR o en el MERCOSUR nosotros tardamos para habilitar trámite de sacar un contenedor entre 1 y 2 días, y si es algo más cerrado, en 4 días, en Singapur lo hacen en 10 minutos. Y esto es por una ley que simplificó en 1989 Singapur con el trámite digital. O sea, vos estás en tu empresa, en tu parque industrial, y ahí haces todo el trámite, y eso te sirve digitalmente para sacar desde tu empresa y llegue al otro extremo del mundo todo digitalmente. Y el control aduanero se hace sobre ese registro digital nomás. Sobre ese registro no se digital. verifica materialmente, digamos, no se va a mirar el container, a mirar... Sí, se hace el estricto control, depende del estricto control se lo hace en forma digital, pasa por escáner y se lo va escaneando, pero sin abrir. Únicamente cuando hay algo extraño se lo abre. Ahora bien, ahora me están organizando un foro que es el FUNAC, me está organizando una charla para ir al Congreso de Perú para hablar sobre estos temas, sobre los corredores bioceánicos en el Trópico de Capricornio, sobre fundamentalmente el corredor bioceánico en el norte grande argentino, que tendría que ser bimodal. Por eso es que estoy en la lucha de que el punto nodal del segundo puente tiene que ser bimodal, es decir, tiene que ser carretero y ferroviario. Con esto vamos a poder llegar con esto vamos a poder llegar mucho mejor a trasladar todo esto, toda la mercancía, ¿Y cómo materia prima. ¿Cómo está el trámite de la gestación de nuestro no nato segundo puente? Bueno, yo la verdad que le perdí el rastro ya, capaz que desinformado que soy yo nomás. Se hizo en tu universidad, ahí en tu facultad de Derecho, por la calle Salta, se hizo el trámite que estaban exigiendo para el tema de conseguir los avales para el préstamo, y que tenía que ser lo del el estudio de impacto ambiental. Yo expuse en ese tema y hablaba de que qué es lo que queremos, si queremos hacer algo efímero con un puente vial o algo que pueda servir para 50 años o más, y eso hace a que en el impacto ambiental haya menos polución, menos accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está todo desarrollado en el libro La Integración de América. ¿Y se avanzó en la práctica con todas estas idas y vueltas con el gobierno nacional que dice no hay plata y no quiere hacer obra pública? Está muy difícil, según las malas lenguas, y yo que lo repito, los 700 millones de dólares que lo permite el BID, eran para utilizar en el segundo puente y en otras obras de infraestructura que habilitaban en esta zona del litoral. Aparentemente las malas lenguas dicen que se derivó a otras obras, o sea, ya quedó de lado de vuelta el segundo puente. 36 años después. ¿El mismo banco autorizó que se use ese dinero en otra cosa? No, lo que pasa es que los 700 millones de dólares venían para varias obras, pero como hay una prolongación y siempre, mirá, a la hora de repartir obras de infraestructura, todas las provincias del NEA fueron postergadas. Y esto viene de la hipotética lucha, mala vida de la Triple Alianza, y etcétera, etcétera, que siempre decían que por una invasión de Brasil y entonces no hay que hacer obras de infraestructura en la Argentina. Por supuesto, las obras de infraestructura se hacen... Por los puentes pasan los tanques, y entonces si teníamos puente, Brasil nos podía invadir, pero...
Mire, doctor, ¿por qué Perú está tan interesado en el libro La integración de América, de mi autoría? Porque ellos están viendo que le vamos a invadir al Pacífico de camiones. Nosotros teniendo corredores bioceánicos bimodales, o sea, carreteros, y ferroviario, utilizando la última milla, bajando en San Salvador de Jujuy o en Salta, y pasar por los pasos fronterizos de Sico y Jama, vamos a llegar a los puertos de ultramar de Chile, por ejemplo, en todo lo que es Antofagasta, Arica, y llegar hasta Hilo. ¿Sabe cuántos puertos tiene Perú? Perú tiene 56 puertos, de los cuales 45 son de ultramar. Y hoy los asiáticos, todos los asiáticos y Emiratos Árabes están invirtiendo en eso. Perdón, repetime esa cifra. En el Perú hay 45 puertos de ultramar en la costa del Pacífico. Sí, 45. ¿Y nosotros cuánto tenemos? 45. ¿4? ¿5 en el Atlántico? Nosotros tenemos... Bahía Blanca, Puerto Belgrano, no sé. Y sí, nosotros tenemos muy poco. Y encima, el comercio mundial se maneja, el 87% está en el Pacífico, no en el Atlántico. Y hay una lógica. ¿Por qué? Porque Asia es el continente más poblado de todo el planeta. Solo China tiene 1.400 millones de habitantes, y solo superado por India, 1.460 millones de habitantes. Esos dos países comen todos los días. A eso tenemos que apuntar nosotros. Nuestra mirada no está, y festejo el tratado que se hizo entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero la Unión Europea, con 27 países, tiene 425.000 habitantes. El continente americano tiene 1.000, de los cuales 300 tiene Estados Unidos, el resto el continente. Pero China es impresionante, y eso que te nombré 2 países. Si le sumamos... Sí, todo el sudeste asiático. Todo el sudeste asiático es impresionante. O peor, todo lo que se llama el Indo-Pacífico. Bueno, ¿y cómo lo que tenemos, y por qué me convocan, están entusiasmados porque quieren que desarrolle de este libro a lo que es Perú? Esta mañana tuve un Zoom con colegas míos que son ingenieros ferroviarios, que uno de ellos era el director del transporte ferroviario de Ecuador, que está trabajando vamos a poner una delegación del foro FUNAC en Colombia, y hacer todo el circuito ferroviario desde Colombia, entrando en Ecuador y llegando hasta Chile. ¿Qué es lo que necesita Perú y por qué estamos hablando de esto? Porque no basta con la Panamericana, que es la Ruta 5, necesita que la Panamericana al lado esté acompañado de por lo menos 2 líneas ferroviarias. Sí, y de eso voy a ir a hablar allá. José, se me terminó el tiempo, seguimos hablando otro día. Muchísimas gracias. Cuando usted guste, y gracias por tu invitación. Muy bien.